Muchos hombres creen que la fuerza de voluntad es algo con lo que se nace. Piensan que algunos simplemente tienen más determinación, más resistencia, más control, y que ellos por alguna razón no fueron bendecidos con eso. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que la fuerza de voluntad no es un regalo, es un músculo. Y como todo músculo se entrena, se fortalece y crece con el uso constante. No aparece cuando te sientes motivado, aparece cuando actúas sin ganas. No surge en los días fáciles, se forma en los días duros, cuando todo dentro de ti quiere rendirse y aún así eliges continuar. La fuerza de voluntad no es hacer las cosas cuando es cómodo, es hacerlas cuando es necesario. Es la habilidad de dirigir tu mente cuando tu cuerpo se resiste. No importa de dónde vengas ni cuántas veces hayas fallado, la fuerza de voluntad siempre puede desarrollarse. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre fuerte no está en el talento, sino en su capacidad para mantenerse firme cuando otros se quiebran. Esa capacidad es poder, y ese poder está dentro de ti, esperando ser entrenado. La fuerza de voluntad comienza cuando termina la comodidad. No se forja en los momentos de entusiasmo, sino en esos instantes en los que todo dentro de ti quiere detenerse. Es ahí donde nace. Cuando te levantas aún con sueño, cuando sigues trabajando a pesar del cansancio, cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie lo note. La fuerza de voluntad no se construye con emociones, se construye con decisiones. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás entrenando ese músculo invisible que define tu destino. Porque la voluntad no se trata de querer, se trata de hacerlo igual. El hombre que espera sentirse motivado para actuar vivirá siempre a merced de sus emociones. Pero el que actúa sin depender de cómo se siente, ese hombre ha aprendido a dominarse, y dominarte a ti mismo es el mayor poder que puedes alcanzar. La fuerza de voluntad es un contrato entre tú y tu propósito. Es el puente que conecta tus intenciones con tus resultados. Sin ella, los sueños se quedan en palabras, las metas en deseos y las promesas en excusas. Todos quieren mejorar, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Porque desarrollar fuerza de voluntad exige incomodidad, exige repetición, exige disciplina. No hay atajos. La mente se entrena igual que el cuerpo, con resistencia. Cada vez que enfrentas un desafío y te mantienes firme, estás ampliando tu capacidad mental, y cuanto más te desafías, más fuerte te vuelves. El problema es que la mayoría huye justo cuando el dolor empieza. Quieren el resultado sin el proceso, el crecimiento sin la presión, la fortaleza sin el sacrificio. Pero la fuerza de voluntad no nace del deseo de mejorar, nace del acto de resistir. Resistir no significa ignorar el cansancio, significa avanzar con él. Significa decir sí cuando tu mente grita no. Es entender que tus emociones no mandan, tú mandas. Porque si dependes de cómo te sientes, tus días buenos serán productivos y tus días malos serán un desperdicio. Pero si aprendes a actuar sin importar el estado emocional, cada día se convierte en una oportunidad de crecimiento. Esa es la diferencia entre el promedio y el disciplinado. Uno se detiene por su estado de ánimo, el otro se fortalece con él. Cada vez que resistes un impulso de rendirte, tu voluntad se endurece un poco más. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo siempre. Porque la constancia es el fuego que moldea la voluntad. El hombre fuerte no nace con autocontrol, lo desarrolla enfrentando su propia mente. Es en las horas silenciosas, cuando nadie lo ve, cuando decide cumplir aunque duela, donde su carácter se solidifica. Y con el tiempo, ese cumplimiento se vuelve parte de su identidad. Ya no tiene que pensar en hacerlo, simplemente lo hace. Porque su palabra vale más que su comodidad, su enfoque es más fuerte que su pereza. Su propósito es más importante que su cansancio. Esa es la verdadera fuerza de voluntad. La capacidad de mantenerte fiel a ti mismo cuando sería más fácil rendirte. La fuerza no está en evitar el esfuerzo, sino en convertirlo en tu normalidad. Y cuando logras eso, cuando tu voluntad supera tu deseo de rendirte, descubres algo poderoso. No necesitas más motivación. Te basta con tu decisión. La fuerza de voluntad no se mide en los momentos en los que todo te sale bien, sino en los momentos en los que el mundo parece estar en tu contra. Cuando nada fluye, cuando el cansancio pesa, cuando las ganas se apagan y aún así sigues avanzando. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. Porque cualquiera puede ser disciplinado un día, pero el hombre verdaderamente fuerte es el que mantiene el ritmo cuando los demás se detienen. La voluntad es como una llama. Déjala sin atención y se apaga. Aliméntala con acción y crece.
Cada vez que haces lo que sabes que debes hacer, aunque sea pequeño, estás soplando aire sobre ese fuego interno. Pero si lo pospones, si cedes ante el impulso de lo fácil, empiezas a enfriar tu mente. El problema no es fallar una vez. El problema es permitir que esa falla se vuelva tu nuevo estándar. La voluntad muere lentamente, no de golpe. Muere cada vez que te justificas, cada vez que aceptas la mediocridad, cada vez que te dices hoy no importa. Pero también renace con cada decisión firme. El hombre sin fuerza de voluntad vive esclavo de sus emociones. Si está motivado, actúa. Si está cansado, se rinde. Si está frustrado, se detiene. Vive una vida sin control, impulsado por la corriente del momento. Pero el hombre con fuerza de voluntad ha aprendido a gobernarse. No le teme a la incomodidad, la usa como entrenamiento. Entiende que su propósito vale más que su estado emocional. Y mientras los demás buscan sentirse bien para actuar, él actúa para sentirse bien. Esa es la diferencia. El hombre sin control reacciona, el hombre con voluntad responde. Tiene dirección, tiene estructura, tiene dominio. No necesita que todo esté perfecto, porque su determinación no depende del entorno. La voluntad no se alimenta del resultado, se alimenta del proceso. Cada día que haces lo correcto sin ver recompensa inmediata, estás fortaleciendo tu carácter. Estás demostrando que eres más fuerte que la tentación de rendirte. Desarrollar tu fuerza de voluntad requiere entrenamiento mental constante. No es un acto de fe, es un hábito. Debes aprender a hacer cosas que no quieres hacer. Despertarte temprano cuando tu cuerpo pide dormir. Decir no a lo que te aleja de tus metas. Cumplir aunque no haya aplausos. La fuerza de voluntad no se construye en un solo aspecto de la vida, se construye en todos. Si fallas en lo pequeño, también fallarás en lo grande. Si no cumples con lo mínimo, tu mente no te creerá cuando prometas algo mayor. Cada día, cada acción, cada palabra cuenta. Esas pequeñas batallas diarias son las que definen si fortaleces tu mente o la debilitas. No se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de nunca dejar de intentarlo. Porque cada día que actúas, aunque parezca insignificante, estás reprogramando tu mente para obedecerte. Y hay algo más profundo. La voluntad no se desarrolla solo con disciplina, sino también con propósito. Si no sabes por qué haces lo que haces, no resistirás el cansancio. La mente necesita un para qué más grande que el dolor. Si tu propósito no es fuerte, tu voluntad será débil. Por eso debes recordar lo que está en juego. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué sigues? Si no puedes responder esas preguntas, tu mente te traicionará cuando lleguen los días difíciles. Pero si tu propósito es claro, no habrá cansancio que te detenga. La fuerza de voluntad no depende de tu cuerpo, depende de tu razón. Los músculos se fatigan, pero el propósito los levanta. Y cuando aprendes a conectar cada esfuerzo con un porqué poderoso, ya no necesitas buscar motivación. Tu voluntad se convierte en tu combustible. Desarrollar fuerza de voluntad no es volverte insensible, es volverte consciente. Es entender que puedes sentirte débil y aún así actuar con fuerza, que puedes tener miedo y aún así avanzar, que puedes estar cansado y aún así cumplir. La voluntad no elimina las emociones, las trasciende, te enseña a actuar a pesar de ellas, te entrena para mantenerte firme mientras los demás ceden. Y lo más hermoso de ese proceso es que, con el tiempo, empiezas a confiar en ti. Empiezas a creer en tu palabra. Dejas de depender de la emoción del momento y empiezas a depender de tu compromiso. Porque cada vez que cumples contigo, refuerzas tu poder interior. Y llega un punto en el que tu voluntad ya no es algo que tienes que buscar, es algo que eres. Un reflejo de tu identidad, una forma de vivir. Y ese, precisamente, es el punto donde los hombres ordinarios se detienen y los hombres decididos comienzan a conquistar. La fuerza de voluntad es el músculo que define tu destino y como todo músculo crece bajo presión. No se fortalece en los días fáciles, se fortalece cuando duele, cuando sientes que no puedes más y aún así das un paso más. Esa es la esencia de la verdadera fuerza, avanzar incluso cuando la mente suplica detenerse. Muchos hombres creen que carecen de voluntad, cuando en realidad solo han evitado el entrenamiento que la construye, porque la voluntad no se enseña, se forja. No aparece leyendo frases motivacionales, aparece cuando eliges cumplir una promesa incómoda, aparece cuando trabajas en silencio, cuando te mantienes firme en tu palabra, cuando haces lo que dijiste incluso después de perder las ganas. La fuerza de voluntad no se construye soñando con el éxito, sino soportando la incomodidad de hacer lo posible.
Cada sacrificio que aceptas voluntariamente te acerca más al dominio propio y cada vez que cedes al impulso de lo fácil te alejas de tu poder. La voluntad no es una emoción, es una estructura mental. Es el pilar que sostiene tus valores cuando todo alrededor se tambalea. Por eso, no se trata de sentirte motivado, sino de convertirte en un hombre que actúa por principios. El promedio se mueve por placer, el disciplinado por propósito, y el propósito solo se sostiene si tienes voluntad, porque cuando el cansancio llega, y siempre llega, solo el hombre con voluntad sigue. Es el arma silenciosa de los grandes, la capacidad de resistir un poco más. Los fuertes no son los que no se cansan, son los que no se detienen. No necesitan fuerza sobrehumana, necesitan dirección y compromiso. La fuerza de voluntad no requiere energía infinita, solo requiere decisión firme. El cuerpo se adapta a lo que la mente ordena, y cuando la mente se niega a ceder, el cuerpo obedece. Hay un momento en la vida de todo hombre donde se da cuenta de que el mayor enemigo no es el cansancio ni el fracaso, sino la rendición, porque rendirse se convierte en hábito. Cada vez que dices ya no puedo, tu mente lo registra como normalidad. Pero si cada vez que llegas al límite das un paso más, también lo registra. Tu cerebro aprende a confiar en ti, y esa confianza es la base de una voluntad inquebrantable. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. La fuerza de voluntad no se desarrolla con grandes gestos, sino con pequeñas victorias acumuladas. Esa llamada que haces aunque no quieres, ese entrenamiento que completas aunque duela, esa tarea que terminas aunque estés agotado, esos momentos, invisibles para todos, son los ladrillos que forman el carácter de un hombre fuerte. Pero hay algo que nadie te dice. La fuerza de voluntad no es infinita, se agota. Si la usas sin estrategia terminarás drenado. Por eso, el secreto no es tener más voluntad, sino usarla inteligentemente. Crea hábitos que automaticen lo que antes requería esfuerzo. Lo que al principio haces con fuerza de voluntad, con el tiempo lo harás por disciplina. Y esa transición es clave, pasar de tengo que hacerlo a así vivo. Cuando tu mente adopta el cumplimiento como parte de tu identidad, ya no necesitas tanta resistencia. Has creado una mente alineada con tu propósito. Por eso, los hombres más exitosos del mundo no confían solo en su fuerza de voluntad, confían en sus sistemas, porque los sistemas eliminan la fricción, reducen la duda y liberan tu voluntad para lo que realmente importa. Y aquí está lo más poderoso. Cuando tu voluntad está entrenada, tu entorno deja de controlarte. El clima, las opiniones, los fracasos, los obstáculos, nada te detiene, porque ya no actúas desde la emoción. Has aprendido que el control no está afuera, está adentro. Puedes estar agotado y seguir. Puedes estar frustrado y mantenerte firme. Puedes sentir miedo y seguir avanzando igual. Porque ya no buscas condiciones ideales, las creas con tu decisión. La fuerza de voluntad no se trata de no sentir, se trata de decidir. Decidir avanzar, decidir cumplir, decidir mantenerte firme. Y cuando esa decisión se convierte en tu respuesta automática ante la dificultad, cuando lo difícil se vuelve tu nueva normalidad, ya no hay nada que pueda detenerte. Has cruzado el umbral donde el esfuerzo deja de ser dolor y se convierte en identidad. Ahí es donde la voluntad se transforma en poder absoluto. La fuerza de voluntad no vive en la mente del que piensa demasiado, sino en la mente del que actúa sin discutir consigo mismo. Cada vez que te detienes a analizar si hacerlo o no, la voluntad se debilita, porque el pensamiento crea excusas, pero la acción crea impulso. La voluntad se alimenta de movimiento, no de reflexión. El hombre que quiere desarrollar poder interno debe aprender a decidir rápido y cumplir sin demora. Cuanto más tiempo le das a tu mente para negociar, más posibilidades tiene tu pereza de ganar. Por eso los hombres fuertes no esperan a sentirse listos. Se mueven y en el movimiento encuentran claridad. La acción cura la indecisión. Si fallas, aprendes. Si aciertas, creces. Pero si te quedas quieto, mueres lentamente. El precio de la inacción es el arrepentimiento, y ese es el costo más alto que puede pagar un hombre. La fuerza de voluntad crece con los límites que te impones, porque un hombre sin límites se convierte en esclavo de sus deseos. Si comes cuando quieres, duermes cuando quieres y haces las cosas solo cuando te apetece, no estás viviendo con libertad, estás viviendo bajo servidumbre interna. La verdadera libertad es poder decirte no y cumplirlo. Es tener dominio sobre tus impulsos, tus distracciones y tus emociones. El hombre débil hace lo que quiere en el momento, el fuerte hace lo que debe en el momento correcto. Esa diferencia construye destinos completamente opuestos. Uno vive reaccionando, el otro vive liderando.
Y cada vez que eliges autocontrol sobre placer inmediato, tu voluntad crece. Porque la voluntad se alimenta del sacrificio, y cada sacrificio sostenido se convierte en energía acumulada. Esa energía luego se traduce en resultados, en estabilidad, en paz. Ahora, si estás escuchando esto y realmente quieres construir fuerza de voluntad, te diré algo directo. Suscríbete al canal y deja en los comentarios una frase que defina tu compromiso. No una frase vacía, sino una declaración que puedas recordar cuando el cansancio te quiera detener. Puede ser algo como mi mente obedece, mi palabra manda o yo controlo mis impulsos. Escríbela y recuérdala cada mañana. Porque la voluntad no se entrena una vez, se entrena cada día y cada día necesitas recordarte quién eres y qué estás construyendo. Si no tienes una frase que te guíe, cualquier distracción te desviará. Pero si repites tu verdad con convicción, tu mente empezará a obedecerla. El poder no está en lo que haces una vez, está en lo que decides sostener hasta el final. La voluntad no es una emoción heroica, es un pacto contigo mismo. Es mirarte al espejo y decir, aunque no tenga ganas, cumpliré. Aunque esté cansado, continuaré. Aunque duela, no me detendré. Es cumplirte incluso cuando nadie más espera nada de ti. Porque esa es la raíz de la verdadera fuerza, la autoconfianza nacida del cumplimiento silencioso. Cada vez que cumples con lo que dijiste, tu mente confía más en ti. Y cuando tu mente confía, se calla. Deja de sabotearte, deja de discutir, deja de resistirse, porque entiende que tú mandas. El hombre con voluntad no necesita motivación, necesita decisión. No busca inspiración, busca consistencia. Su vida no depende del ánimo, sino de su palabra. Y esa palabra, cuando se cumple sin importar el cansancio o el contexto, se convierte en su mayor fuente de poder. El secreto está en esto. La fuerza de voluntad no se construye con intensidad, se construye con repetición. No es cuestión de tener un día perfecto, sino de tener miles de días cumplidos. La mente no respeta tus intenciones, respeta tus hábitos. Por eso, deja de decirte que vas a cambiar y empieza a hacerlo cada día sin ruido, que tus acciones hablen más fuerte que tus emociones, que tu disciplina pese más que tu duda. Y cuando sientas que no puedes más, no busques alivio, busca propósito, porque el propósito es la gasolina de la voluntad. Mientras los demás se detienen para descansar de su mediocridad, tú sigues trabajando en silencio, construyendo una fuerza que no se ve pero se siente. Y esa fuerza, esa calma, esa certeza de que puedes confiar en ti, es la prueba de que la voluntad ya forma parte de tu identidad. La fuerza de voluntad es una promesa silenciosa que haces contigo mismo y cumples sin testigos. Es lo que separa al hombre que dice que cambiará, del hombre que verdaderamente cambia. Porque la mayoría quiere resultados inmediatos, pero los hombres con voluntad no buscan velocidad, buscan consistencia. Entienden que la grandeza no se construye en un día, se construye en repeticiones diarias, en la disciplina de hacer lo correcto incluso cuando nadie aplaude. La voluntad se fortalece cada vez que eliges lo que más necesitas sobre lo que más deseas. Y esa diferencia, repetida cientos de veces, moldea el carácter. La voluntad es un músculo que se alimenta del cumplimiento. Si rompes tu palabra, se debilita; si la cumples, crece. Así de simple. La mente confía solo en quien cumple. Por eso, si quieres tener fuerza, deja de mentirte. Deja de decir que lo harás más tarde. Porque cada vez que no cumples, te estás enseñando a dudar de ti. La debilidad mental no nace de la falta de energía, sino de la falta de coherencia. El hombre que dice una cosa y hace otra destruye su voluntad sin darse cuenta. Se convierte en un espectador de su propia vida, alguien que observa su potencial pero no lo ejecuta. En cambio, el hombre con fuerza de voluntad no necesita sentirse listo, porque su compromiso no depende de las circunstancias. Él actúa porque su palabra es ley. Y cuando vives así, algo cambia profundamente. Ya no pierdes tiempo buscando motivación, porque la disciplina se convierte en tu estándar. Ya no te saboteas con pensamientos débiles, porque sabes que tu deber está por encima de tus emociones. La voluntad es la prueba diaria de tu respeto propio. Nadie puede tener fuerza interior si no se respeta lo suficiente como para cumplir su palabra. La disciplina no es castigo, es respeto. Y cada acto de respeto propio es un golpe contra la pereza, contra el miedo, contra la indecisión. Si quieres desarrollar fuerza de voluntad, debes aprender a decir no a lo que debilita tu mente, no a las distracciones, no a los impulsos, no a la necesidad constante de placer. La voluntad es la habilidad de elegir lo que más importa, incluso cuando lo que más deseas está frente a ti. Es la capacidad de retrasar la gratificación, de posponer lo fácil para alcanzar lo valioso.
Porque los hombres débiles buscan alivio, los hombres fuertes buscan propósito. El alivio te calma hoy, el propósito te construye para siempre. Y aunque la mente quiera lo primero, la voluntad siempre elige lo segundo. Ese control sobre ti mismo no se consigue de golpe, se entrena. Empieza con cosas pequeñas. Ordenar tu espacio, mantener un horario, cumplir tu palabra. Lo pequeño moldea lo grande. Si no dominas lo simple, nunca dominarás lo complejo. El autocontrol en lo mínimo se traduce en poder en lo máximo. Pero desarrollar fuerza de voluntad no significa eliminar el descanso o el placer, sino aprender a ganarlos. El hombre con voluntad no huye de la fatiga, la administra. No se sobrecarga, se organiza. No se castiga, se disciplina. Hay una diferencia inmensa entre esfuerzo y autodestrucción. La voluntad no busca agotarte, busca elevarte. Es usar tu energía con inteligencia, no desperdiciarla en impulsos. Si aprendes a dirigir tu energía con propósito, tu vida empieza a cambiar de raíz. Porque cada área empieza a alinearse con tu dominio interno. Tu cuerpo, tus finanzas, tus relaciones, tu mente. Todo empieza a obedecer a un nuevo patrón, el del control. Ya no eres una víctima de los impulsos ni de la pereza. Eres un hombre con dirección. Y aquí está el secreto que la mayoría no entiende. La fuerza de voluntad se siente al principio como una carga, pero con el tiempo se convierte en libertad. Porque lo que antes requería esfuerzo ahora se vuelve natural. Lo que antes parecía sacrificio ahora se siente orgullo. Cuando tu voluntad domina tus emociones, la vida deja de ser una batalla constante. Ya no estás peleando contigo mismo cada día, estás construyendo desde la calma. Y en esa calma descubres el verdadero poder. La libertad de hacer lo correcto sin discutirlo, la paz de cumplir sin dudar, la satisfacción de mirar atrás y saber que no cediste. Ese es el premio final de la fuerza de voluntad. La tranquilidad de saber que sin importar lo que pase siempre podrás confiar en ti. La fuerza de voluntad no es una chispa que aparece de repente. Es una llama que se alimenta día tras día a base de repetición, sacrificio y dominio personal. Cada vez que haces lo que debes en lugar de lo que quieres, estás echando combustible sobre ese fuego interior. No importa cuán pequeño sea el acto, si cumple tu palabra, tu voluntad crece. Es como si dentro de ti existieran dos versiones, una que busca lo fácil y otra que busca lo correcto. La que ganará será aquella a la que alimentes más. Si alimentas tus impulsos, te vuelves débil. Si alimentas tu propósito, te vuelves inquebrantable. Así de simple, la fuerza de voluntad no es suerte ni genética, es práctica consciente. La diferencia entre el hombre fuerte y el hombre común no está en su talento, sino en lo que deciden hacer cuando nadie los obliga. El hombre con voluntad no se guía por emociones cambiantes, se guía por principios sólidos. Sabe que no puede confiar en cómo se siente porque las emociones son volátiles. Hoy tienes ganas, mañana no. Hoy te inspiras, mañana te frustras. Pero los principios no cambian. Por eso, el hombre fuerte se construye alrededor de reglas que él mismo elige y respeta. Reglas que lo guían cuando su mente se nubla, cuando su energía baja, cuando la duda aparece. La voluntad necesita estructura para sostenerse. Si no tienes un sistema que te ancle, te perderás en los altibajos de la vida. Los hombres débiles improvisan, los hombres fuertes se preparan. La preparación es una de las formas más puras de fuerza de voluntad, porque demuestra que no confías en el azar, sino en tu disciplina. Y no se trata de rigidez, sino de dominio, porque la voluntad no elimina tus emociones, las organiza. No las niega, las dirige. Sabe que el miedo, la flojera o la frustración no son enemigos, son señales que puede usar para avanzar. Cuando te sientes sin ganas, la voluntad te recuerda tu propósito. Cuando sientes miedo, te recuerda tu razón. Cuando sientes cansancio, te recuerda tu misión. La fuerza de voluntad es el lenguaje que traduce las emociones en acción. Es el arte de usar el dolor como motor en lugar de excusa. Porque mientras los demás se detienen para quejarse, tú sigues. Mientras los demás esperan a sentirse listos, tú actúas. Y ese pequeño margen, ese instante donde eliges avanzar cuando todos se frenan, es donde se separan los hombres fuertes de los que solo hablan de fuerza. Hay algo más profundo que debes entender. La fuerza de voluntad no crece con la aprobación externa, crece con el respeto interno. Nadie puede darte lo que tú no te has demostrado. Puedes fingir seguridad ante los demás, pero si no cumples contigo, tu mente lo sabe. No hay paz en el autoengaño. Y la mente de un hombre que no se respeta se vuelve su cárcel. Porque la falta de voluntad no solo te roba el progreso, te roba la confianza. Por eso los hombres fuertes parecen tranquilos. No necesitan gritar su poder, lo sienten. No tienen que demostrarlo. Lo viven.
La verdadera fuerza es silenciosa, porque nace de la certeza de que cumplirás, pase lo que pase. Esa confianza no se compra, se gana. Se gana en las madrugadas en las que sigues trabajando, en los días grises en los que no te rindes, en las promesas pequeñas que cumples aunque nadie las note. La fuerza de voluntad no es un acto de arrogancia, es un acto de humildad. Es reconocer que no siempre tendrás ganas, que no siempre estarás motivado, pero que tu compromiso es más grande que tu comodidad. Es aceptar que cada decisión cuesta, pero también enseña. Que cada día de disciplina construye una versión más fuerte de ti. Y cuando entiendes eso, la voluntad deja de ser una carga y se convierte en un estilo de vida. Ya no tienes que empujarte porque vivir así se vuelve natural. No es que la vida se haga más fácil, es que tú te haces más fuerte. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu mente te obedece sin resistencia, cuando cumples sin negociar, cuando tu palabra vale más que tus excusas, entonces puedes mirar atrás y entender algo poderoso. No fue el talento lo que te trajo aquí, fue tu voluntad. Y eso, nadie puede quitártelo. La fuerza de voluntad se construye en los momentos en los que nadie te observa, cuando el único juez eres tú mismo. Es en esos instantes donde decides si seguirás siendo el mismo o si vas a superarte. Porque nadie ve tus batallas internas, pero los resultados hablan por ellas. Cada vez que eliges mantenerte firme cuando nadie te lo exige, estás enviando un mensaje claro a tu mente. Mi palabra es ley. Esa frase repetida en acciones se convierte en tu identidad. Y esa identidad empieza a moldear tu destino. El hombre con fuerza de voluntad ya no depende de recordatorios, porque ha convertido la disciplina en parte de su naturaleza. No necesita un empuje externo, porque su impulso nace del respeto que siente por sí mismo, y ese respeto es indestructible, porque no se basa en lo que tiene, sino en lo que es. La voluntad se desarrolla cuando aprendes a soportar el peso del compromiso sin quejarte. Todos quieren resultados, pero pocos están dispuestos a cargar con el esfuerzo. Muchos desean éxito, pero no están preparados para la incomodidad que implica alcanzarlo, y ahí es donde la voluntad se vuelve tu mejor aliada. No te quita el dolor, pero te enseña a caminar con él. No elimina la fatiga, pero te enseña a avanzar a pesar de ella. La fuerza de voluntad no hace las cosas más fáciles, te hace más fuerte. Y cuando eres fuerte, la dificultad se vuelve entrenamiento. Es como subir una montaña, los débiles se quejan de la altura, los fuertes agradecen el desafío, porque saben que cuanto más suben, más resistentes se vuelven. El cansancio no los derrota, los define. Pero la fuerza de voluntad no solo se trata de avanzar, sino también de resistir la tentación de retroceder. Porque habrá momentos en los que la mente intentará convencerte de volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo seguro. La voluntad es la barrera que te mantiene en el camino cuando el miedo susurra que te detengas. Es esa voz firme que dice, no hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Los hombres sin voluntad se traicionan en ese punto, retroceden justo antes del cambio, y cada vez que lo hacen, su mente aprende que rendirse es una opción, pero los hombres fuertes no se dan ese lujo. Saben que cada retroceso voluntario deja una cicatriz invisible, la de la culpa. Por eso prefieren seguir, incluso con dudas, incluso sin claridad, antes que volver a empezar desde cero. La fuerza de voluntad también es elegir tus pensamientos con la misma precisión con la que eliges tus acciones, porque lo que repites en tu mente se convierte en tu realidad. Si te dices que no puedes, tu cuerpo obedecerá. Si te dices que puedes, tu cuerpo obedecerá también. La voluntad es un diálogo interno que se entrena. No se trata de ignorar la negatividad, sino de no dejarla decidir. El hombre con voluntad no elimina sus pensamientos débiles, los observa y los supera, los convierte en energía, no en obstáculos. Esa capacidad de dirigir tu mente hacia el propósito sin dejarte arrastrar por el ruido interno es lo que separa a los hombres que avanzan de los que se quedan soñando. Y algo curioso ocurre con el tiempo. La fuerza de voluntad deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en orgullo. Ya no sientes que estás sacrificando algo, sientes que estás eligiendo poder. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, sientes una satisfacción que nadie te puede quitar. Es una sensación silenciosa pero profunda. La certeza de que puedes confiar en ti. Y cuando llegas a ese punto, la voluntad se transforma en una fuente de paz. Porque ya no vives en guerra contigo mismo, ya no peleas con tus emociones. Simplemente haces lo que tienes que hacer, y en esa simplicidad encuentras poder. Ese es el nivel más alto de dominio, cuando la acción correcta se vuelve automática, cuando el cumplimiento ya no duele, cuando tu voluntad se convierte en tu descanso. Ahí es donde la fuerza se vuelve libertad. La fuerza de voluntad no es una cualidad misteriosa reservada para unos pocos, es una decisión que tomas una y otra vez hasta que se vuelve inevitable. No se trata de sentirte
invencible, sino de negarte a rendirte. Cada día te ofrece 1000 oportunidades para hacerlo. Cuando suena la alarma,